Bien, hoy día quisiera compartir con ustedes, mientras buscamos la escritura en Isaías 40, vamos a estar leyendo desde el versículo, creo, 2 en adelante, 2 al 8, pero vamos a ir de a poco. ¿Cuál es el tema? Es bastante amplio el tema, se llama lo eterno y lo temporal. Lo eterno y lo temporal. ¿Conocen ustedes esa escritura que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven? ¿Se acuerdan de esa escritura? Porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Para mí es una gran responsabilidad hablar este mensaje hoy. Porque en este mensaje nosotros tratamos sobre temas extremadamente delicados para el hombre. Tiene que ver con el plan de salvación para toda la humanidad. Y a nosotros, a ustedes, se les da una gran responsabilidad cuando se les entrega la palabra para ser comunicada. Porque la manera como yo y ustedes comunicamos la palabra de Dios va a interpretar correctamente el corazón de Dios y va a poder tocar a las personas en su realidad donde están. No podemos nosotros llegar y decir cualquier cosa respecto a Dios porque estamos representándole, porque estamos con palabras que les pueden liberar o no, que es la palabra de Dios. Hablamos acerca del plan de Dios que fue consumado en Jesucristo. Dios tenía un plan, Dios tiene un plan para con el hombre, y ese plan se viene desarrollando desde incluso antes de Génesis. Hay un plan del cual Dios nos ha hecho partícipes. Ustedes conocen esa escritura que dice, ustedes son sal y son luz. También conocen esa escritura que dice que el Señor va a venir por unas vírgenes cuyas lámparas estén prendidas. Y no tiene sentido esa parábola, si nuestras lámparas no solo estén prendidas, sino que alumbren correctamente. Es decir, una lámpara yo no la voy a poner en medio del día. Una lámpara yo la pongo en la oscuridad. Una lámpara es fundamental en cualquier lugar que uno la pone, porque uno no ve nada. Y ustedes y yo somos esa lámpara, esa luz, Cristo en nosotros. Por eso me despierta esta responsabilidad de compartir con ustedes la importancia que tiene compartir la palabra de Dios. Lo temporal y lo eterno. Estuve todo un día quieto, sin escuchar, bueno, yo no escucho radio, pero sin mucho estímulo. Tratando de escuchar de Dios, tratando de tener algo que compartir con ustedes. Y hacia el final del día tuve que interactuar un poco para poder buscar algo y apareció una imagen del televisor con un nivel de
de algarabía, de gozo y de inconsciencia, diría yo, muy alto sobre la temporalidad de la vida. Vamos y vengan y disfruten y busquen y compren y está esta actividad y está esta otra actividad y vamos para allá y vamos para acá. Y era como chocante darme cuenta cuán inserto nosotros estamos en un mundo entretenido, sumamente entretenido. Cuando yo era chico, siquiera tener un televisor era una gran cosa, ya a color ni hablar. Hoy en día está Netflix 24 horas al día en tu dormitorio. Y podemos estar entretenidos y entreteniéndonos mucho tiempo. Ahora ustedes me dirán, y yo también medito en esto y digo, y no tengo derecho a cambiar de mente, detenerme, hacer una cosa distinta, ya sea con una película o con algún medio, algo entretenido. Sí, la verdad es que sí, Dios nos da el poder descansar y despejar nuestras mentes, quizás con música, quizás viendo algo que sea edificante. Pero el problema no es ese, el problema es la actitud que tenemos nosotros frente a la voz de Dios, a la palabra de Dios y a la responsabilidad que tenemos para con otros. Ese es el gran problema. Ya la semana pasada el pastor Mauricio hablaba acerca de la voluntad de Dios. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Yo le comenté que tenía ganas de continuar el tema y él me dijo, adelante, síguelo. Y sí lo voy a tocar, pero soslayadamente, porque lo que quiero enfocarme es sobre lo eterno y sobre lo temporal que nosotros debemos ocuparnos. Vamos, por favor, a Isaías 40, versículo 2. Comienza con una muy buena noticia de parte de Dios, porque el primer versículo dice, consuélense, consuélense pueblo mío. Todos sabemos que el Evangelio, su definición es buenas noticias. Y dice, consuélate, consuélate, pueblo mío. Y habla que Él es nuestro Dios. Gracias, Señor. Yo y ustedes inmerecidamente fuimos hechos hijos. Decid, hablad al corazón de Jerusalén. Cada vez que venimos aquí, yo espero y confío, y el pastor también, Mauricio, confiando que Dios nos hable al corazón, que pueda llegar a las fibras más importantes donde tomamos decisiones. Decidle a voces, gritando, anúnciale. Usa tus emociones y anuncia. Tu tiempo ya es cumplido, tu pecado es perdonado y doble has recibido de la mano de Jehová por todos tus pecados. Es decir, Dios de alguna forma hace justicia en nuestras vidas. Lo hizo antes y lo hace a través de Cristo, justicia para nosotros. Y luego dice en el versículo siguiente que aquellos que están apartados de un sistema entretenido, aquellos que están con una condición cuyo única llenura no es ni su familia, ni su trabajo, ni sus proyectos, ni su estado económico, sino que su única llenura es la totalidad de Dios. Aquellos
Esos pueden ser vos en el desierto y decir a las personas, prepara el camino para el Señor. Leyendo la vida de algunos santos hombres de Dios del pasado, del siglo XVII, me he encontrado con hombres que fueron tremendamente que influenciaron mucho su generación. Y las biografías de ellos dicen que eran hombres que pasaban llorando y sudando horas enteras en un bosque para que se pudieran convertir 2 o 3 o 5 indios, por ejemplo, en Estados Unidos, los indios Redskins, los pieles rojas. Se llamaba David Brainerd. Y en la medida que él pasaba orando horas y horas, él iba tomando más decisiones y Dios le iba mostrando cuán más profundo tenía que él estar con Dios. Llegó a la conclusión que tenía que dejar ciertas amistades, se despidió de ellas y se fue al campo misionero. Y estando allí, Dios dice que Dios le mostraba su pecado. Y yo decía, ¿cómo este hombre que ya venía en un caminar, en una consagración, en una vida entregada, le decía a Dios, no, si todavía hay más? ¿Cuán profunda es nuestra caída? ¿Cuán libres verdaderamente somos? Yo me pregunto, para poder ser esa voz que clama en el desierto, para poder ir y decirle a otros que somos, y ustedes como luz y yo ustedes como sal de la tierra, necesitamos pasar mucho tiempo preguntándole a Dios cosas, presentando nuestras vidas completamente frente a Él. Vamos a la escritura, ¿qué sigue? Ya está la buena noticia, ya el plan está hecho, ya está Jesucristo, ya hizo todo lo necesario por nosotros, por ustedes y por los que están afuera, esperando que alguien les anuncie. Ya está hecho. Pero hay una condición que es fundamental. ¿Por qué a veces cuando predicamos no tocamos la vida de otras personas? Es porque nosotros mismos no estamos viendo la necesidad de ser santos, la necesidad de estar volviéndonos todos nuestros afectos al Señor, de tal manera que Él sea el que llene realmente todo y que nos lleve a cumplir un propósito acorde a nuestros dones y talentos. Tú y yo tenemos dones y talentos. Y esos talentos se constituyen parte de lo que es la voluntad de Dios. Tú no eres artista porque sí, no eres bueno para hablar porque sí, no eres bueno para servir porque sí, porque por alguna razón. Eso es parte de la voluntad de Dios. Y para que llegues a cumplir ese propósito, va a ser necesario que tomes, y yo también con ustedes, muy en serio esto que estamos hablando, que es la consideración de lo eterno y la consideración de lo terreno, de lo temporal. Esta escritura termina diciendo algo que también dice el Salmo 103 y también lo dice Primera de Pedro 1, 23 al 26. Vamos a ir a lo que continúa. Este es el arrepentimiento necesario que yo y ustedes necesitamos para tocar vidas de otros. Anteayer, en el vértice, estamos viviendo con el grupo jóvenes y adultos jóvenes como una transición. Se han hecho muchos vértices acá, y vértices hermosos, con cosas volando, con mucho arte, con mucha música, con precioso teatro, preciosa comida, pero algo que no puede tocar a la gente es un corazón que no haya estado suficientemente tiempo sufriendo por la persona que estoy invitando. Y para eso debo sufrir primero por mí. Y estamos en una transición porque estamos deseando que Dios nos cambie el corazón. Este lugar estaba lleno.
Pero de todas esas personas, ¿quién verdaderamente va a llorar por ellas? ¿Quién se va a angustiar por ellas? ¿Quién va a ir delante de Dios y va a pasar horas sudando hasta quedar en el suelo? Esta prédica es tanto para ustedes como para mí. Quiero que lo sepan. Termina diciendo lo temporal y lo eterno. La próxima escritura, no es que termina esta sección. Otra vez, di a voces, diles a voces, en un metro, en una micro, en tu oficina, di a voces, aunque te rechacen, con el debido respeto a toda la gente, pero di que toda carne es hierba y que toda su gloria como flor del campo. Pasamos mucho tiempo ocupados en esta vida, con los asuntos de esta vida, y yo te aseguro que de aquí a un par de horas más ya vas a estar pensando en lo que viene la semana, cómo pagar una cuenta, cómo trabajar, cómo reunirte, cómo levantar, cómo diseñar un proyecto, y todas esas cosas pueden estar bien. Pero si te entretienes toda la vida, todos tus talentos, todos tus dones, los derramas para que se dé acá en este mundo, no puede ser esa voz que clama en el desierto, no puede estar para tocar vidas profundamente que cambien y se mantengan cambiadas, porque que vengan a la iglesia es una cosa y que se mantengan 20 años es totalmente otra, y que durante esos 20 años sean discipulados y durante esos 20 años desarrollen un corazón de servicio, y que durante esos 20 o 30 años se transformen en hombres y mujeres que deseen ser santos, no que funcionen con lo moral, lo bueno y lo malo. La santidad va mucho más allá de lo bueno y lo malo y de lo moral. Nuestra vida y el enemigo de nuestras almas nos entretiene. Esto especialmente quizás más para los jóvenes. Hay mucha entretención. Yo veo a los jóvenes, bueno, Facebook ya ni hablar, yo ni siquiera entro ahí, pero sé que son muchas horas. Y ocurre algo muy triste, que es que tienen amigos virtuales. Son miles, a veces, mira, ¿cuántos seguidores tiene? No sé, 2.000, 3.000. ¿Y tú crees que alguna vez vas a llegar a conocer esos 10.000 amigos que tienes? Nunca, no vas a tener tiempo. Pero mientras más seguidores tienes, mejor. Y el Instagram, vamos con el Instagram y fotos van y fotos vienen. Yo digo, ¿qué es lo que lleva a una persona a estar horas de horas, de horas, de horas interesada en la vida de otros? ¿Curiosidad? ¿O vacío? ¿O despropósito? ¿O ocuparse, entretenerse? No está mal ir al cine, no está mal ver una película, pero si pasas toda la vida de un programa al otro programa, de una actividad a la otra y a la otra y a la otra, y nunca tienes un pensamiento para decir, Señor, ¿qué quieres tú hoy para mí este día? Y estás entretenido, y estás ocupado, y estás tremendamente usando tu tiempo en esta vida, en lo temporal. No vinimos para quedarnos. Yo les anuncio algo, esta no es su casa. Esta tierra no es tu casa. Todos los autores bíblicos dicen que somos peregrinos. Piénsalo bien, medítalo bien. ¿Qué es un peregrino? Es uno que pasa. Es uno que pasa. Hoy día nadie sabe quién era el señor Juan Peña Carrascal, que vivió en 1920.
por ahí estará escondido en algún libro de fotos, pero nadie sabe de su vida en este momento. Ya pasó. Y así nosotros pasaremos. Tal cual como dice. Y lo que hizo Juan Pérez Carrascal, o Peña, ahí quedó. En alguna parte de la historia de algunas personas. Sin embargo, hay un hombre que se llama John Winton que se dedicó a salvar niños judíos de Checoslovaquia, de Polonia. Los sacó y se los llevó. Me llegó un WhatsApp ayer de la vida de este hombre. Y 50 años después vio cómo muchos de esos niños se habían salvado. Vidas con propósito. Que tu vida sea una vida con propósito. Esta prédica de hoy es para llamarte a ti desde lo vano, desde lo temporal, desde lo que no tiene sentido eterno, a que mires de otra forma tu vida, aun si tienes 80 años. Más aún si tienes 16 o 15. Vi una foto de una hermosa mujer de los años, parece que era alrededor de los años 20, y ustedes vieron la foto, la tengo por ahí, de alguien conocido. Y esa misma foto, esa misma gloria, vi a la persona real 60 años después, un poco antes de morir. La diferencia era notoria, ustedes podrán pensar. La foto era a los 16 años y la foto final, lo que vi, era a los 80 y tantos. Toda esa gloria, toda esa belleza, todo eso en algún momento fue decreciendo y murió. Porque Dios sabe que toda la gloria del hombre es como una flor que se marchita. Pero termina diciendo, y es aquí donde entramos nosotros, lo temporal y lo eterno, que la palabra de Dios permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se marchita, más. Díganme si no es importante que ustedes y yo con ustedes seamos portavoces de lo único que no perece. Me hablaban de la cárcel ayer, el grupo que va a la cárcel me decía, mi esposa que fue, decía, que ver a las internas en su condición que están es triste, un poco deplorable. Sin embargo, está este grupo de la iglesia que va ahí y predica los días sábados. Y me decía que le tocó ir a un sector donde estaban personas que habían delinquido fuertemente y la penumbra, el frío, ventanas rotas, sin calor. Esa es una realidad que no nos muestra el TVN, ni el Mega, ni ninguno de esos canales en la parafernalia, y en la entretención, y en el Instagram, y en el Facebook. Y no nos muestran esa realidad. Y es a esa realidad también a la que nosotros estamos llamados, hermanos amados. ¿Cuántas veces se nos llama acá en la iglesia, Pastor Tomás, Pastora Paulina, Pastor Mauricio, tomen visión, vayan más allá del sistema. Este sistema que es levantarse y acostarse por el trabajo, comer, dormir, fin de semana, pagar cuentas, andar en el auto, echar benzina, ir al supermercado, estar con los amigos, el cumpleaños va, el cumpleaños viene, la celebración va, la celebración viene septiembre, vienen las fiestas patrias, seguimos y así año tras año tras año, lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bailar cueca. ¡Qué bien!
Ok, yo también me entretengo bailando cueca, aunque me aburro pronto. Porque no tengo mucha gracia, entonces ya 2 o 3 ya no tengo nada que mostrar. Pero luego viene el año nuevo, ¿y qué vas a hacer? Voy para allá, voy para acá, ¿dónde? Y los fuegos, ya, qué bueno, fuego, fuego, uy, luces, luces, qué lindo, ya. ¿Y? Viene todo un año, tremendo año. Que hay que celebrar. Ok, celebra. Pero ten claro qué vas a hacer ese año. Pregúntale a Dios. Pero para eso tienes que estarle preguntando mucho tiempo antes. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre, lo único que permanece. Grandes hombres y mujeres de Dios han dejado huella en la tierra porque su palabra, la palabra de Dios, la han llevado fielmente y han tocado muchas vidas. Ese es el llamado para ustedes, queridos hermanos. Veo a los que trabajan en los colegios, mujeres de Dios, profesoras, están entregados, es predicar 24 horas al día, desde que llegan esos niños hasta que se van. Veo a unas profesoras así, ¿cómo está? Bien, sí, súper bien. Salen contentas, pero agotadas. Están en las cosas del reino. Y no por nada tú, hermano o hermana, luchas con un pecado, fuerte pecado. Que esta área de mi vida está... No, ya no hablemos más de áreas, hablemos de pecado. Estoy luchando con un pecado serio y sucio. ¿Y sabes por qué luchas tanto y no tienes victoria? Porque no te ocupas de las cosas de Dios. Si ocupas tu tiempo, dice la Biblia, en las cosas que son del Espíritu, ¿qué dice que tendremos? Vida y paz. Si te ocupas de las cosas del Espíritu, dice, si te ocupas de la carne, ¿qué tienes? Muerte, dice, Romanos 8. Los que piensan en las cosas de la carne tendrán, dice, muerte. Insisto y vuelvo a repetir, esto es tanto para ustedes como para mí. Primera de Pedro 23 al 26 dice algo similar, que ustedes y yo renacimos de una simiente no corruptible, sino de una incorruptible. Tienes dentro de ti, yo tengo dentro de mí algo que es eterno, que no se puede corromper. Es lo único que pasado de los 16 a los 80 años no va a cambiar en ti. Puede cambiar tu rostro, pero tienes una simiente, Primera de Pedro 1, 23 al 26, tienes una simiente que es incorruptible. Una palabra que vive y permanece para siempre. Para aquellos que llevan poco tiempo en el Señor, o para aquellos que llevan mucho tiempo en el Señor, la responsabilidad es la misma. Pasar tiempo buscando lo eterno. Porque tú y yo no fuimos engendrados por nuestro padre o nuestra madre espiritualmente, sino que fuimos engendrados por medio de una palabra. Y yo y tú somos depositarios de esa palabra. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Me cuesta cambiar el tono, pero no quiero sonar ni condenatorio ni nada que se parezca, porque dentro de esto hay mucha esperanza, hermanos queridos. Hay una salida, como predica el pastor Mauricio,
siempre Dios tiene una salida. Cuando Jesús dice, orad y velad para que no entréis en tentación, se está refiriendo, no, dentro de otras cosas, muchas más, a que te fijes cómo usas tu tiempo, en qué te ocupas la mayor parte del tiempo. ¿Cuál es tu mayor ocupación? ¿Cuál es tu mayor preocupación en el día? Algunos dirán, bueno, mi familia. Está bien, pero Dios habla más allá de la familia o no. ¿Qué dice Él de la familia? El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, estás bien enfocado, pero no suficientemente. Si la mayor parte del tiempo tú pasas en tus proyectos, tu trabajo, lo que respecta a tu oficina, las cosas que te ocupen en esta tierra, está bien. Pero dice, eso es para poder tener el dinero, ¿no es cierto? Para poder vivir. Y eso está bien. Yo no estoy hablando de una irrealidad mística, algo así como extraño donde vivimos de nada y nadie trabaja, no. Pero sí, si tu trabajo es todo tu enfoque de toda tu vida y a eso le agregas la creencia cristiana, estamos muy básicos aún. Porque dicen, no es la comida, la vida más que la comida y más que el vestido. Tu vida no es más que eso, mi vida no es más que eso. Ciertamente sí, ¿no es cierto? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Sí? Porque hemos pasado gran parte de la vida dedicados a eso. Pero Dios nos llamó con un llamamiento celestial, con una palabra que es eterna, para cumplir un propósito que es eterno. ¿No debiésemos estar contentos con que Dios nos llama? Yo estoy contento. Pero hay un mundo que nos quiere, que nos asedia, un mundo cuyo príncipe cuesta ver el mundo como que está. ¿Les cuesta ver el mundo como que está gobernado por el diablo? Sean sinceros, seamos sinceros. Que no se le ve a él con cachos y con cola, pero se le ve extremadamente ocupado. ¿Sí? Proyectos van, proyectos vienen, construcciones van, construcciones vienen, compras van, compras vienen, deudas van, deudas vienen, lamentablemente. Pero ese es el plan del diablo, mantenerte a ti y a mí ocupados, bien ocupados, bien entretenidos. Ojalá estudies 5 carreras y hagas 10 posgrados. Ojalá seas reconocido para que en 20 años más nadie se acuerde de ti. Pero sí, claro, lograste una casa por ahí, por allá, en cierto barrio, con cierto auto, cierto nivel. Pero hay más, hermanos queridos, hay más. Y si ustedes hoy día, la hora, perdón, vamos ya en la hora. Y si ustedes hoy día anhelan y pueden ver esta estrategia de un sistema que va a perecer, que es temporal y que empiezan en una búsqueda sincera con Dios de que ustedes son portavoces de la palabra que puede cambiar, entonces hay esperanza y hay salida. Entonces, si estás estudiando porque quieres llegar a algo con Dios. Entonces, si estás trabajando porque en algún momento estás esperando que Dios diga, vamos, deja tus pescados y ándate a pescar hombres. Si estás en eso, hay esperanza y hay visión para tu vida. Para mí también. ¿Cuál es el tope? No hay tope.
la voluntad de Dios. Yo no sé a dónde Dios los va a llevar a ustedes, pero muy, 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 muy lejos. Amén. Lo temporal y lo eterno. Y con esto termino. En una vida entretenida, ocupada, bien ocupada para lo temporal, no hay espacio para la quietud del alma. No hay espacio para meditar en la propia vida. No hay espacio para leer y meditar activamente la palabra de Dios. Si estás ahí, es triste tu condición y la mía. Escuchaba a esta joven del seminario que me contaba, papá me decía, lleva a mi hija años levantándose a las 5 de la mañana para leer la palabra de Dios y meditarla. Años. ¿Pero cuántos años? Desde que somos chicos, desde que era chica. Hay alguien ahí que está invirtiendo en lo que es eterno. Hay alguien ahí que vamos a ver un fruto un día. Pero asimismo, si ustedes invierten mucho en lo temporal, también se va a ver un fruto un día. Y van a decir, ¿por qué no hice eso? Que me hubiese encantado haber abierto una cárcel, que me hubiese encantado haber abierto un orfanato, que me hubiese encantado ir a meterme a un pueblo no alcanzado en el África, que me hubiese encantado. Pero si estás ocupado y ocupado y ocupado y ocupado, no te va a dar el tiempo para hacer eso que Dios quiere que muy probablemente seas tú la primera persona que camine un camino que nadie ha caminado. Vamos a lo nuevo, vamos a lo que Dios tiene. Entonces, en una vida ocupada, y aquí voy terminando, no hay quietud para meditar en las propias faltas. Creo que algunas veces pecamos, no algunas veces, la mayoría de las veces pecamos porque no pasamos suficientemente tiempo preguntándole al Espíritu Santo, Señor, ¿qué hago con mis áreas débiles? Yo conozco mis áreas débiles, me imagino que ustedes también. Como que no es que hay que preguntarle, Señor, esta es mi área débil, o este es mi pecado débil, ¿no es cierto? ¿No es así o sí? Casi no, bueno, sí, porque otros ven lo que yo no veo, sí. Cuando otros ven lo que yo no veo, entonces es bueno que pongas atención. Pero la quietud, el salirse de este sistema, el buscar a Dios, preparar tu corazón, el escuchar lo que Dios está hablando a través de su palabra, te va a llevar a lo eterno. Más allá de la familia, del trabajo, incluso de los amigos. Te va a permitir ver a Dios como la primera prioridad. Amén. ¿Qué es lo que el Señor enseña que es el primer mandamiento y que muchas veces nos cuesta tanto? Amarlo. Eso significa, para amar a alguien tienes que invertir tiempo, mucho tiempo. Con tristeza digo, no invertí tanto tiempo en alguno de mis hijos y el resultado es cierta distancia. Pero invertir tiempo en el Señor te ayuda para todo. Para todo. Para saber cuál es la prioridad en tu trabajo, para saber hasta cuándo tienes que estar, para saber qué hacer con tu familia, para saber qué hacer con tu tiempo, para saber dónde ir a descansar. Con eso los dejo. El hombre sabio busca el silencio y los lugares desiertos. Se levanta más temprano que todos los demás hombres a conocer lo que Dios tiene para ese día, esa semana, ese mes, esa temporada o ese año. En medio de toda esa entretención,
podemos ver a Dios. No nos descuidemos, hermanos. Amén.